Lo que estás a punto de escuchar no es una historia más. Es el reflejo crudo de un país que se cansó de llorar en silencio. Si tú también crees en la justicia, si te indigna la violencia y te conmueve el dolor de los inocentes, quédate, comparte este mensaje y suscríbete ahora mismo, porque juntos somos la voz que no podrán callar. Deolac, comenta desde qué país nos ves y únete a esta comunidad que sí exige cambio, que no se rinde y que no olvida. Este mensaje no es solo mío, es tuyo, es nuestro. Empezamos. No hay palabras suficientes para describir el horror, la indignación, la rabia contenida que estremece cada rincón de El Salvador hoy. Un abuelito. Un abuelito, símbolo de sabiduría, historia viva de generaciones enteras, fue brutalmente atacado por manos cobardes, desalmadas, sin alma ni conciencia. Le cortaron el brazo. Sí, le cortaron el brazo. Como si su vida no valiera nada. Como si fuera un objeto. Como si el dolor humano se pudiera ignorar. ¿Cómo llegamos a esto? ¿Qué clase de monstruosidad justifica tal crueldad? Y el país entero se detuvo. Se detuvo porque cuando se ataca a los más vulnerables, se hiere a toda una nación. Porque lo que hicieron esos pandilleros no fue solo un crimen contra un anciano, sino una puñalada en el corazón de todo un pueblo que ha luchado, que ha sufrido, que ha resistido. Pero esta vez despertaron a un gigante, Nayib Bukele, el presidente que ha enfrentado con mano firme y sin temblar a las estructuras criminales más temidas del continente, no se quedó callado. No pudo. No quiso. Su furia no fue solo la de un jefe de Estado, sino la de un hijo, un padre, un salvadoreño más que no puede soportar ver la sangre de un inocente manchando el suelo de su patria. Lo que se vivió después fue una explosión. No de violencia desmedida, sino de justicia sin excusas. De decisiones que marcan un antes y un después. Bukele se plantó con toda la fuerza del Estado. Y lo dijo claro: a estos criminales se les acabó el tiempo. Y esas palabras no fueron solo una promesa, fueron el rugido de un país que ya no se arrodilla. Que ya no calla. Que no negocia con el miedo. Las cárceles se cerraron. Los operativos comenzaron. Las calles se llenaron de fuerza pública. Las madrigueras fueron destapadas. Los responsables, uno por uno, fueron cayendo. Y no hay escondite, no hay túnel, no hay muro que lo salve, pero la historia no termina ahí. Porque esto no es solo una historia de crimen y castigo. Es la historia de una nación que dijo basta. Es el retrato de un presidente que convirtió su indignación en acción. Es la respuesta de un pueblo que no olvida. Que no perdona, que exige justicia para ese abuelito, para cada víctima silenciada por el terror, para cada lágrima que cayó sin respuesta. Y mientras el país entero sigue en vilo, y las redes arden, y las familias se preguntan si es seguro salir, hay una certeza que se fortalece, que esta guerra contra el crimen no se detendrá. Que la furia no es odio, es amor por la patria. Que el dolor de un anciano no fue en vano, porque ha encendido una llama que no se apagará. Y que mientras existan personas dispuestas a defender la dignidad, la paz y la vida, los días de los pandilleros están contados. Y es que no se trata solo de un brazo. Se trata de lo que representa, la memoria, la fragilidad, el respeto perdido. Se trata de recuperar lo que nunca debió perderse. La seguridad de caminar sin miedo. La tranquilidad de envejecer con dignidad. El derecho de vivir sin ser víctima del terror. Por eso Bukele explota, porque cada crimen es un eco de miles más. Porque cada abuelito herido es una cicatriz en el alma de la nación. Y mientras las patrullas recorren las calles y la justicia avanza como una ola imparable, el pueblo mira con los ojos abiertos, con el corazón encendido, sabiendo que algo está cambiando. Que algo se está moviendo. Que El Salvador ya no es el mismo, y que la historia se sigue escribiendo, línea por línea, con sudor, con fuerza, con esperanza, y aún no termina. Porque cada día que pasa sin justicia es una nueva herida. Porque cada vida que se apaga sin castigo es una deuda pendiente. Porque la furia no cesa. Porque la memoria no olvida. Porque esto apenas empieza.
porque las calles todavía susurran los nombres de los inocentes, porque los muros aún llevan cicatrices de un pasado que no se ha ido del todo, porque el miedo, aunque retroceda, no se ha extinguido, porque mientras un solo criminal camine libre, el clamor de justicia no se puede silenciar, porque cuando se mutila a un anciano, se mutila también la dignidad colectiva de un país, y en medio de todo eso, ahí está él, Bukele. No como un salvador milagroso, sino como un dirigente que no esquiva la realidad, que no se esconde tras discursos vacíos ni promesas recicladas, que no tiembla cuando la oscuridad golpea, porque cuando le arrebataron el brazo a ese abuelito, lo que le cortaron también fue la paciencia a un líder que entiende que gobernar no es posar para la foto, sino ensuciarse las manos con la verdad de su pueblo. Y esa verdad es cruda, es sangrante, pero también es poderosa. Porque hoy, más que nunca, El Salvador tiene un enemigo claro, el crimen organizado. Y también una respuesta firme, no más. No más excusas. No más impunidad. No más tratar con guantes de seda a quienes han sembrado dolor con cuchillos, balas y amenazas. No más mirar a otro lado mientras se destruye lo sagrado. Las cárceles no se llenan por capricho, sino por necesidad. Las políticas no se radicalizan por populismo, sino porque el clamor del pueblo exige medidas radicales para tiempos extremos. Y quien no entienda eso, quien critique desde la comodidad de un escritorio ajeno a la realidad, no ha vivido la angustia de ver a un ser amado no regresar, no ha sentido la desesperación de escuchar que el crimen tocó la puerta de su barrio. No ha llorado la pérdida de un padre, de un hijo, de un abuelo, por culpa de pandilleros que no conocen límites. Y mientras algunos alzan la voz para cuestionar, el pueblo responde con hechos. Porque no se puede criticar la mano dura sin haber vivido el terror suave. Porque antes de Bukele, muchos se acomodaron en la corrupción, en los pactos oscuros, en la ceguera selectiva. Pero ahora se ha encendido una nueva narrativa. Un nuevo relato, uno donde la justicia no se negocia. Donde el miedo cambia de bando. Donde los criminales ya no imponen, sino suplican. Y así se vuelve eterno este mensaje, porque cada palabra es un eco de la indignación colectiva, porque cada oración es una promesa que la historia no se repetirá, porque la sangre del abuelito no será en vano, porque El Salvador no volverá atrás. Y aunque intenten callar, la voz del pueblo seguirá retumbando, y aunque intenten intimidar, la resistencia será más fuerte, y aunque intenten dividir, la furia compartida los unirá, porque esto no tiene fin, porque la justicia verdadera nunca duerme, porque mientras haya memoria, habrá lucha, y mientras haya lucha, habrá esperanza, y esa esperanza se convierte en fuego, se convierte en acción, se convierte en un pueblo que jamás permitirá que le corten de nuevo su dignidad. Y así, sin final, sigue esta historia, porque los culpables aún no han pagado del todo, porque el país sigue vigilante, porque la furia de Bukele no es solo suya, es la de cada salvadoreño que quiere un futuro sin miedo, y ese futuro se sigue escribiendo ahora, en cada calle limpia, en cada niño que ríe sin temor, en cada madre que duerme sabiendo que sus hijos regresarán, en cada anciano que vuelve a caminar sin mirar por encima del hombro, y mientras el sol se alza sobre El Salvador, la historia continúa, sin punto final, sin descanso, sin rendición, porque cuando tocan a uno, despiertan a todos, y cuando todos despiertan, el miedo cambia de nombre, y cuando el miedo cambia de nombre, el país renace, y así, como un río que no deja de fluir, la historia se prolonga, se expande, se enraiza en lo más profundo del alma salvadoreña, porque ya no es solo un acto atroz, ya no es solo un crimen más que mancha las estadísticas, sino un símbolo, un grito en la garganta de miles que por años vivieron de rodillas y ahora, por fin, se han levantado, porque la sangre que cayó no solo manchó el suelo, empapó la conciencia nacional, porque el brazo mutilado de ese anciano se volvió emblema, estandarte, faro que ilumina la verdad, que en El Salvador ya no hay lugar para los que siembran terror y cosechan muerte, y aunque intenten esconderse entre sombras, entre códigos, entre pasillos oscuros de impunidad, el rugido de la justicia les alcanzará, y Bukele no retrocede. No duda. No se desorienta.
Camina con paso firme porque sabe que detrás de él hay un país que ya no quiere medias tintas, ni soluciones a medias, ni condenas simbólicas. Quiere hechos. Quiere resultados. Quiere paz, pero una paz real, no maquillada, no vendida en discursos, sino construida con valentía. Con dolor, sí, pero también con determinación. Y mientras el mundo observa, algunos desde el escepticismo y otros desde la admiración, El Salvador se convierte en laboratorio de un cambio que muchos creían imposible. De un renacer que no vino con aplausos, sino con decisiones duras, difíciles, muchas veces incomprendidas. Pero necesarias. Porque la justicia no siempre es amable, porque la paz, cuando ha sido tan golpeada, no llega en silencio. A veces ruge. A veces quema. A veces impone respeto. Y este relato, que no tiene fin, sigue creciendo con cada ciudadano que ya no se encierra antes del anochecer. Con cada joven que decide estudiar y no empuñar un arma. Con cada madre que ya no teme que su hijo desaparezca. Con cada comunidad que empieza a recuperar sus parques, sus calles, sus sueños. Porque el miedo retrocede cuando la ley avanza. Y la esperanza florece cuando el Estado no se arrodilla. ¿Y qué pasa con los que critican? Están. Claro que están. Algunos desde la comodidad de un extranjero que nunca pisó tierra salvadoreña. Otros desde la academia, desde el periodismo de salón, desde el moralismo de escritorio. Pero la calle sabe. La gente que ha sufrido sabe. Y cuando el pueblo sabe, nada lo detiene. La aprobación no se construye con propaganda, sino con resultados. Y los resultados están palpables, reales, irrefutables. Y sin embargo, la historia no termina, porque aún hay heridas abiertas, porque aún hay víctimas esperando justicia, porque aún hay niños que merecen crecer sin miedo, porque mientras quede un solo criminal por capturar, el deber continúa, porque mientras haya una sola lágrima que no se ha secado, la lucha no puede cesar. Y esa lucha, ahora, ya no depende de un solo hombre. Bukele encendió la llama, pero el fuego ya es del pueblo. Un pueblo que no olvida, un pueblo que no perdona, un pueblo que no se detiene. Y cada vez que alguien intente volver a sembrar el terror, encontrará de frente no solo a las fuerzas del orden, sino a una sociedad despierta, decidida, transformada, que aprendió que el silencio cuesta vidas, que la indiferencia cobra facturas, y que la justicia, aunque llegue tarde, puede convertirse en el arma más poderosa de todas. Y mientras la luna observa desde lo alto, en cada rincón de El Salvador, el eco del brazo cortado sigue resonando, como un tambor de guerra, como un llamado, como un latido sin pausa que dice: jamás volverán a pisarnos, jamás volverán a robarnos la dignidad, jamás volverán a mutilar nuestro presente, porque aunque lo intenten, este mensaje no tiene fin, porque cada noche, cuando alguien cierra sus ojos en paz por primera vez, la historia se alarga un poco más, y cada amanecer, cuando el sol toca la tierra de los libres, se escribe una línea nueva, una más, y otra, hasta que ya no queden más cadenas, hasta que cada anciano camine sin temor, hasta que los pandilleros solo existan en los libros de historia, y hasta que El Salvador, por fin, sea lo que siempre mereció ser, una tierra de paz, una tierra de honra, una tierra que jamás volverá a doblar las rodillas ante la maldad. Y así sigue esta historia, sin punto final, porque la justicia verdadera nunca se detiene, y sigue como un susurro que se convierte en clamor, como una chispa que se vuelve incendio, como un pueblo que se rehúsa a morir de miedo. Porque mientras esa imagen, la de un abuelito con el alma rota, el cuerpo herido, la mirada perdida en la injusticia, siga viva en la conciencia colectiva, esta historia no podrá concluir, no puede, no debe, porque hay dolores que no sanan con tiempo, sanarán con justicia, con verdad, con memoria activa. Y esa memoria, la que duele, la que quema, la que indigna, es ahora un arma. No de venganza, sino de defensa. Una conciencia encendida en millones de corazones salvadoreños que hoy ya no callan, que ya no agachan la cabeza, que ya no aceptan la violencia como rutina, como herencia, como condena. Hoy El Salvador se mira al espejo y, por fin, no se ve derrotado. Se ve de pie.
Se ve luchando. Se ve vivo, y no se trata solo de cárceles ni de operativos. Se trata de dignidad. De algo que le había sido robado al pueblo por generaciones de políticos acomodados, pactos encubiertos y miradas cómplices. Se trata del derecho a caminar libre, a criar a los hijos sin miedo, a ver a los ancianos en paz, a no vivir prisioneros de las amenazas. Se trata de sanar una nación entera, y ahí está Bukele. No como el Mesías que algunos pretenden pintar, ni como el dictador que otros desean denunciar. Está como símbolo de una era que se atrevió a hacer lo que otros no quisieron. Como catalizador de una rabia histórica. Como el rostro de un grito que dice, ya basta. Porque este grito no tiene dueño. Es de todos, y mientras la comunidad internacional debate, opina, cuestiona desde la distancia segura de sus instituciones, los barrios salvadoreños celebran una paz que parecía imposible. Una paz nacida del rigor, no de discursos. Una paz construida desde las trincheras cotidianas del pueblo, en la pupusería que ahora abre hasta tarde, en el parque que vuelve a llenarse de risas, en la escuela donde ya no suenan disparos, sino campanas de entrada. Pero esta paz no es ingenua. No es ciega. Sabe que la lucha no ha terminado. Que las redes criminales mutan, se reorganizan, buscan nuevas grietas. Por eso no hay espacio para el descanso. Porque la seguridad no es un estado, es un proceso. Una vigilancia constante. Una valentía colectiva. Un compromiso que no puede aflojar. Y mientras eso suceda, mientras cada hogar salvadoreño recuerde que esa furia no es odio, sino amor feroz por la vida, por la justicia, por el respeto, la historia seguirá creciendo. No como una crónica de guerra, sino como un canto de resistencia, como una oración sin amén, porque no ha terminado, como una carta sin firma, porque todos la escriben, como una promesa sin fecha, porque se renueva cada día, y el eco de ese abuelito mutilado seguirá guiando, y los que lo atacaron sabrán que jamás volverán a caminar libres, y los que lo vieron caer sabrán que no están solos, y los que lo levantaron sabrán que levantaron al país entero con él, porque no hay final para una historia que se niega a repetirse, porque el Salvador que resucita lo hace en cada acto de coraje, y porque si la justicia duerme, este pueblo se encarga de despertarla, y así continúa esta historia, sin punto, sin pausa, sin fin, y cada palabra que se pronuncia, cada lágrima que se seca en el rostro de una madre, cada niño que vuelve a jugar en una calle que antes estaba marcada por la muerte, es una línea más en esta historia interminable. Porque el dolor de un pueblo no se borra, se transforma. Y hoy, El Salvador transforma su dolor en fuerza, fuerza que nace del fondo mismo de su historia, de las cicatrices de la guerra, del abandono, de los años de indiferencia institucional, de las madrugadas en que muchos sabían que el día podía ser el último. Fuerza que no pide permiso, que no negocia con el miedo, que no mendiga respeto. Fuerza que impone, que construye, que defiende, y por eso la furia de Bukele no fue un acto teatral. Fue la reacción de un líder que ha entendido que gobernar un país herido no es simplemente administrar, es sanar. Es reconstruir lo roto. Es mirar de frente a la oscuridad y desafiarla con la convicción de quien no está dispuesto a retroceder ni un centímetro, porque cuando a un abuelo le cortan el brazo, no le arrebatan solo una extremidad, le arrebatan el símbolo del trabajo de toda una vida, del abrazo a sus nietos, del gesto cotidiano que decía todo va a estar bien. Le arrebatan la confianza, la esperanza, la seguridad que tanto costó recuperar, y ante eso, un pueblo entero tiene derecho a explotar, a indignarse, a clamar justicia con el alma en llamas, y por eso no hay final, porque el fuego sigue ardiendo, no para destruir, sino para purificar, no para vengarse, sino para marcar un nuevo inicio, y mientras haya un joven que decida vivir del arte y no de la extorsión, mientras haya una niña que camine a la escuela sin que su madre rece por su regreso, mientras haya un barrio que apague las velas de la violencia y encienda las luces de la convivencia, entonces esta historia seguirá, y seguirá, y seguirá, y cada intento de los criminales por volver será como golpear una muralla. Porque ya no hay resquicio. Porque ya no hay complicidad. Porque El Salvador Nuevo es un país que se cuida, que se respeta, que no tolera,
que no olvida. Y aunque algunos griten desde afuera que esto es excesivo, que esto es duro, que esto viola, que esto presiona, que esto atenta, el pueblo responde desde la realidad. Desde la vida que antes se le escapaba como agua entre las manos. Desde la libertad de volver a respirar. Y es que cuando la justicia se hace presente, no como símbolo abstracto, sino como presencia concreta en cada cuadra, en cada escuela, en cada mercado, entonces la nación respira. Y en ese respiro se encuentra lo más sagrado, el derecho a vivir sin miedo. Así que esta historia, como río inagotable, no deja de correr. Y cada día se suma un nombre, un rostro, una victoria, porque cuando la justicia se convierte en hábito, la paz se vuelve costumbre, y cuando la paz se vuelve costumbre, el miedo muere. Y este mensaje, este clamor, esta narrativa, no termina, porque no es solo texto, ni solo denuncia, ni solo crónica, es el alma de un país hablando, gritando, renaciendo, y seguirá fluyendo, hasta que no haya una sola víctima sin justicia, hasta que la última bala haya sido silenciada por el sonido de una risa, hasta que el último pandillero entienda que nunca más tendrá poder sobre un solo corazón salvadoreño, hasta que El Salvador entero sea sinónimo no de dolor, sino de dignidad recuperada. Y entonces, cuando llegue ese día, si es que llega del todo, quizás podamos poner el punto final, pero no hoy, no ahora, porque la historia sigue, y tú también la estás escribiendo, y así sigue esta historia, no como una herida abierta, sino como una cicatriz que habla, no como un grito de odio, sino como un canto de resistencia, porque cuando a un abuelito le arrebatan el brazo, el país entero pierde algo, pero cuando el pueblo se levanta, cuando un gobierno actúa y cuando la justicia deja de ser promesa y se convierte en realidad, entonces nace algo más poderoso, la esperanza con memoria. Y si tú, al igual que millones de salvadoreños y latinoamericanos, crees que la vida vale más que cualquier ideología, comparte este mensaje, no lo dejes morir aquí, suscríbete, activa la campanita, únete a esta comunidad de conciencia que sí está despertando, porque mientras haya alguien que escuche, esta historia seguirá viva, y tú eres parte de ella.